que no hace las transferencias en tiempo y en forma de todos estos conceptos de los que estamos hablando, incentivo docente, los bonos. Podemos mencionar, para poner un ejemplo de esto, lo que sucede en el Instituto Nuestra Señora del Carmen de Villa Mercedes, que no les han sido transferidas las cuotas 11, 12 y 1 porque no entraban dentro del presupuesto que tenían para liquidar el incentivo docente. ¿Estamos hablando de la provincia, dinero provincial o dinero nacional? Es el dinero justamente de lo que iba a aclarar, son dineros que la nación transfiere en concepto de incentivo docente, que la provincia solamente debería encargarse de transferirlo de forma inmediata a los establecimientos educativos para que luego los establecimientos lo transfieran a sus docentes. Y la realidad es que, bueno, ahí en el camino sucede algo que hace que luego el dinero no alcance. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos, ¿transfieren esos fondos para otra cuestión? Evidentemente lo lo utilizan para otros gastos, y cuando llega el momento de tener que abonar lo que tienen que abonar o los destinos para los que fueron transferidos esos dineros, bueno, no disponen de ellos. Y esto se debe justamente a una falta de control. Hay una falta de control de parte de la nación con respecto a los dineros que envía y transfiere a las provincias. También sucede lo mismo con el gobierno provincial, que no realiza el control, porque si no, un instituto como San Agustín no podría estar debiendo nunca 7 cuotas de incentivo docente. Sí, pasando limpio, un poco con el salario del docente se termina financiando algunas entidades educativas y el gobierno de la provincia. Exactamente, tal cual, eso es lo que sucede. ¿Cuántos son los docentes afectados por estos retrasos? Y la verdad que ponerlo en números hace bastante complejo. Sí podemos decir y mencionar qué establecimientos son los que tienen esta práctica en forma habitual. Por eso nombraba, bueno, tenemos Cariñosito, San Agustín, San Luis Rey, sucede también con Santa Catalina, son escuelas, el Causa, bueno, Causa, por ejemplo, que como bien sabemos llega esta época del año y se decide a despedir docentes sin ninguna causa y no abonando las indemnizaciones que le corresponden. Es decir, la indemnización la hace parcializada, tomando como base nada más que los conceptos remunerativos para el cálculo, cuando en realidad una indemnización incluye, y esto es por ley, o sea, no es un invento del SADOT, sino que por ley incluye absolutamente todo concepto que el trabajador ha recibido como salario. ¿Tiene conocimiento desde cuándo viene la deuda y a cuánto asciende? La deuda de qué puntualmente. Incentivo docente, por ejemplo. Bueno, incentivo docente tenemos San Agustín, para hablar de un colegio que tiene 7 meses de atraso en el pago del incentivo docente. El gobierno que nos está debiendo, para estar equiparados con la gestión estatal, 3 cuotas de incentivo docente. O sea, estas responsabilidades se comparten y se reparten, ¿no? En esta situación que afecta directamente al docente de gestión privada. ¿Hay alguien que dio al revés? ¿Alguien que cobra en tiempo y forma el incentivo docente? Sí, hay escuelas que sí, que son muy prolijas. Tenemos, para nombrar alguna, el Instituto Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, el Colegio Don Bosco, son regulares en el pago y en la transferencia de estos dineros. Totalmente, sí, claro, sí. No hay ningún impedimento. ¿Por qué hace esa diferencia, digamos? ¿Por qué se complica? Es la administración de las escuelas que decide también con ese dinero, como no tiene que rendirlo, como lo manifestaba recién, aprovecha esos dineros, bueno, para realizar otros gastos que no son los que corresponden, ¿no? Bueno, hacer algún tipo de denuncia en la justicia federal por esta malversación de fondos y cuestiones de administración fraudulenta. Sí. De hecho, hace 2 años lo planteamos a nivel de acción legal contra el gobernador, el hecho de que la provincia estaba reteniendo fondos que bueno, terminaban en una malversación de fondos. Esa era la figura legal a la cual nosotros aludíamos. Evidentemente, llegado a este punto y previo a iniciarse la acción puntualmente, o sea, fue una intimación a realizarla, bueno,
de golpe aparece el dinero y se paga, pero la verdad es que es cansador, ¿no? Estar todos los años y cada 3 o 4 meses estar realizando todo este tipo de acciones y de denuncias para algo que tendría que funcionar de manera automática, ¿no? Para un poquito de perspectiva, digo, por supuesto que hay antigüedad y distintos cargos, etcétera, pero para tener perspectiva, ¿qué porcentaje del sueldo de un docente cubre el incentivo? Y estamos hablando de que el incentivo, hablando de un solo cargo, sí, porque el incentivo se cobra hasta 2 cargos, está fijado en 1.210, y estamos hablando aproximadamente de un 5%, incluyendo todo concepto de sueldo, estamos hablando de un cargo testigo, sin antigüedad, más o menos un 5% del salario. Ahora, ¿qué ha pasado con los bonos, con todos los anuncios que ha hecho el gobernador? Bueno, qué buen punto ese. Antes de meternos en eso, me gustaría también aprovechar la fecha de hoy, que es 18 de diciembre, y es la fecha en la cual la Ley de Contrato de Trabajo establece que es el momento de abonar la segunda cuota del sueldo anual complementario, del SAC, del aguinaldo, para ser más claro. Entonces, bueno, también aprovechar esta oportunidad para transmitir a las escuelas de gestión privada que no tienen que esperar a liquidar el sueldo del mes de diciembre, sino que ya hoy mismo se vence el plazo para el pago de esta segunda cuota del SAC. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta respecto de los bonos y cuál es la situación, cómo estamos. Bueno, la verdad es que el gobierno ya ha transferido las cuotas de octubre y noviembre, octubre de 1.000 pesos, noviembre de 2.000 pesos del bono a todas las escuelas. Bueno, nuevamente mencionando a San Luis Rey, que está ahí primero en el ranking de incumplimiento con respecto a pago de salario. Esta escuela había recibido la transferencia no el viernes pasado, sino el anterior, el primer viernes de diciembre, y la realidad es que solo a través de la denuncia y de la presentación de planillas que hiciera el FADOP a la escuela, liquidó estos bonos tal como debía hacerlos. Mientras tanto mentía, diciendo que no habían recibido ni el dinero, ni las planillas. Entonces se juega también un poco con esto, ¿no? Las escuelas tienen esta particularidad, o al menos algunas de ellas, tienen la particularidad de atrasar todo lo que sea pago, tratando de juntarlo con momentos del mes determinados, a pesar de que la provincia lo transfiera en una fecha que no sea la puntual o la correspondiente al pago de salario, me refiero. ¿Van a hacer nuevas presentaciones o toda esta situación ante el gobierno? Sí, de hecho, estamos teniendo bastante comunicación con el área de ejecución presupuestaria, que es la que afecta o la que determina, mejor dicho, las transferencias salariales a las escuelas de gestión privada. En este último tiempo hemos podido solucionar bastantes inconvenientes y situaciones particulares. De hecho, esta de San Luis Rey se solucionó porque esta área del Ejecutivo nos brindó la información y pudimos desmentir lo que la escuela transmitía. Así que sí, estamos permanentemente realizando denuncias, si bien no tienen la formalidad quizás de una carta documento, pero sí se hacen denuncias telefónicas o por mail que en definitiva sirven para lograr el cometido. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Pablo Jiménez, quien es el secretario adjunto de SADOP, denunciando todas estas irregularidades de falta de pago, de demoras en los incentivos en varios establecimientos escolares de gestión privada de aquí de San Luis.
Metiéndonos en la cláusula gatillo, nuevamente el gobernador ha mentido, porque a pesar de ese comunicado o conferencia que hizo anunciando, entre otras cosas, la ejecución finalmente de la cláusula gatillo, a pesar de que la venimos pidiendo desde el mes de junio, ha hecho este comunicado y ha liberado ese gatillo para que se ejecute, cuando en realidad es mentira, e insisto con esto, porque una cláusula gatillo lo que debe hacer es ajustar un desfasaje entre el porcentaje de aumento salarial real al porcentaje de inflación real. En nuestra provincia tenemos el Instituto de Estadísticas y Censos, que es quien provee de esta información, puntualmente el denominado índice de precios amplio del consumidor. La realidad es que este instituto ha planteado para el mes de noviembre, y esto tomando en cuenta el periodo enero-noviembre, acumulado el porcentaje, un 39,5% de inflación en ese periodo. Y la realidad es que el gobernador decidió, como siempre lo hace en forma arbitraria, otorgar un 21% de aumento extra. Y la verdad es que si nos fijamos y hacemos el análisis de lo que ha ido sucediendo mes a mes de enero a esta parte con respecto a esta variable, notamos que en promedio ha aumentado un 3,5% mensual. Entonces, teniendo ese dato, ese valor, y si ese valor lo sumamos, que seguramente, y esto también lo quisiera aclarar, seguramente para diciembre va a ser un poquito más alto del 3,5, pero supongamos que sea el 3,5, sumado al 39,5 ya nos está dando un 43%. Y ese 43% nuevamente sigue siendo, como todos los meses del año, un porcentaje más alto del que tenemos como aumento salarial. En total, el gobernador otorga un 42% de aumento. Y la realidad es que mínimamente vamos a tener a diciembre un 43% de inflación. Por lo tanto, no es cláusula gatillo, por lo tanto el gobernador no ejecutó ninguna cláusula, sino que, como siempre, lo que hizo fue en forma antojadiza y arbitraria decidir un porcentaje que a él le sirve para la propaganda, como hace absolutamente con todo, y decir, bueno, en San Luis hemos duplicado el porcentaje de aumento que hubiéramos decidido en marzo. Que en realidad seguramente esto ya lo tenía planteado desde marzo. No es que ahora, viendo de qué manera iba a mitigar la pobreza de la provincia, gobernador, esta parte del pueblo no le cree más toda esa parafernalia que realiza cada vez que hace uno de estos anuncios, porque terminan siendo totalmente vacíos de contenido y de sentimiento, ¿no? A pesar de que él ponga mucho énfasis en hablar de combatir la pobreza, la realidad es que con estas decisiones no lo está haciendo. Todos los meses la docencia ha perdido en salario mínimamente respecto al porcentaje de inflación entre un 1 y un 2,2%. Y no va a dejar de pasar incluso con este anuncio que hizo del 21%. Vamos a estar mínimamente otro mes más con un 1% por debajo de lo que marca la inflación, que su propio instituto es el que le marca y que le brinda la información.